La cita, Jorge Luengo Espinosa. Llegó temprano, diría cualquiera que lo haya visto entrar, sentarse, consumir, pagar y esperar. Sin caer en formalismos excesivos, le bastó aprobar su elegante imagen en el ventanal para sentirse bien consigo mismo. Un pantalón de tela color café, recién comprado a unas cuadras del restaurante, pues el viejo, que guardaba en la bolsa con el logo de la tienda comercial bajo el brazo, no le apeteció para la cita. Sus zapatos negros, los únicos que poseía, más gastados que el pantalón que acababa de dar de baja, lucían nuevos por las técnicas con que antes de entrar le diera lustre en la plaza contigua el Betún, apodo con que era conocido por todos el limpiabotas más viejo de aquel rincón de la ciudad. En uno de esos banquillos, mientras conversaban, estrenando pantalón nuevo, se imaginaba el resto de la jornada. El restaurante acordado para su cita, al que según estimaciones llegaría en unas cuantas horas. La conocía hacía poco y sin recordar fechas exactas se remitía a los escasos acercamientos. El primero, un matrimonio donde coincidieron, él por ser invitado del novio y ella de la novia. De aquella ocasión, de la fiesta en sí, no rescataría demasiado. Las presentaciones, los saludos, los bailes de cortesía, unos tragos juntos en la barra y banales conversaciones sobre el estado de salud, el tiempo, el amor de la pareja en nupcias, el vestido blanco y otros vestidos, pues si de algo se jactaba era de conocer de moda. La música de la orquesta y luego, para suerte de él, el conocimiento de su estado civil que comprobó cuando ella, dispuesta a asistir al tradicional lanzamiento del ramo, le confirmara en palabras breves y sentenciosas: sí, sola, hace meses. Suerte también la oportunidad que se le diera al término de la celebración, cuando con los últimos invitados despidiéndose, él, después de vislumbrar la figura deseada y aterida con las temperaturas del amanecer, la alcanzara en la puerta de salida y en un amago de caballerosidad le ofreciera como suyo su saco y sin guardarse reservas le propuso llevarla en su coche hasta su casa, propuesta que ella rechazara en consideración al taxi que en esos instantes se instalaba en el acceso principal. Su consuelo, ella se marchaba con su saco, y la expectativa de volver a verla cuando le devolviera la prenda alentaba un próximo encuentro. ¡Jefe! ¡Cambio de pie! El grito con tono imperativo, como de quien se sabe dueño de su sector, lo trajo de vuelta de sus ensoñaciones al mundo real. El de la plaza y su lustrabotas, el de los niños correteando palomas, el de los feriantes en sus esquinas ofreciendo artículos de segunda mano, el de los estudiantes que, ausentes de sus clases, vagaban en medio de los prados entre los carteles prohibido pisar césped, el de los amores que, completando las bancas disponibles, fundidos en besos y abrazos, lo llevaban al amanecer donde ella, luego de intercambiar teléfonos, direcciones de trabajo y correos electrónicos, le aseguraba un segundo encuentro. Se veía nuevamente detrás del taxi que partía, que lo plantaba solitario bajo el frío, que se despedía cuando viró, escondido por la arboleda en la esquina. Se veía a sí mismo cuando tomó la tarjeta de presentación que le confiara. Tenía cómo comunicarse con ella y si no, pretexto suficiente para visitarla en el banco cuyo nombre distinguió en el membrete y donde se desempeñaba en labores de ejecutiva de cuentas. Pero la capacidad suficiente de arguir un diálogo aceptable que no la espantara era una tribulación de la que no se desharía hasta verla nuevamente. ¡Casi listo! Solo queda el brillo. Cogió su coche y partió a casa con la tarjeta en su cartera. Entre el permiso de conducir, las tarjetas de débito y su identificación, se aseguraba de no extraviarla, pues, más que el saco, que era de marca y además la única de sus pilchas que aún le imprimían un toque de sofisticación, la idea de concretar una nueva ocasión para verla le atraía mucho más. En el trayecto, palpaba su cartera cada cierto trecho y se cercioraba así de la presencia del papel. Antes de entrar en su departamento y preso de una extraña obsesión, escribió el número telefónico en la palma de su mano. Estaba decidido, luego de un descanso,
le telefonearía. Durmió sin pudores entre las sábanas y se levantó con la mente fija en el objetivo trazado en las primeras luces. Sin recordar muy bien lo soñado, creía haber dormido con ella, o al menos de eso intentaba convencerse. Creyó pasearse con ella en el sueño, verla detener el taxi a las pocas cuadras y retroceder para revocar la negativa a la petición de trasladarla en su coche. Incluso creyó ver las siluetas resueltas en una sola, entre la colcha desordenada por el ajetreo de los movimientos, y como opción relegada en caso de errar sus aprontes, pensó que la probabilidad de la ausencia de ella en los rincones de su lecho y de su descanso nocturno se justificaba por la presencia de él en los recovecos de ella. Transcribió los dígitos al celular y marcó. El tono pausado y a periodos largos le advertía de un número que, desterrado de la agenda telefónica de ella, desconocido y como tal no merecía atención. Con el aparato sujeto junto a su oreja, aguardó arrepentido. Temeroso de que la peor de las premisas se impusiera, imploró que la voz de ella no replicara desde la línea opuesta, sino de la contestadora. En efecto, así ocurrió. La instigación de un registro vocal neutro a dejar un mensaje, junto con apaciguarlo, lo entusiasmó a hablar. Soy yo, el del saco. Por él no te preocupes. Solo quería saber cómo estás. Si no tienes inconvenientes en que pase a verte. Claro, si no incomodo. ¿Estamos listos, jefe? Lo interrumpió el lustrador de zapatos, a quien no por nada se le atribuían dotes de dar vida a cualquier calzado, sin importar lo vetusto que estuvieran. Los miró como quien busca una imperfección, algún detalle que opaque la robustez de las apariencias. No la de los zapatos, sino las de él. Un grano, un mechón desdeñado fuera del peinado, una mancha en el cuello, las orejas pronunciadas, las canas incipientes de la barba a medio rasurar, las patillas desequilibradas en su corte, la izquierda más arriba de la derecha o viceversa, los vellos de la nariz, la incontenible protuberancia de las cejas y después los ojos clavados en la pesquisa de una mancha en el cuero, que sin darse cuenta el lustrabotas hubiera pasado por alto. Pero no, desbordantes de linaje, eran espejo y calzado, y en el rostro que ellos reflejaban, lo único que desteñía eran sus facciones contraídas a causa de la preocupación por encajar en un tono armónico el pantalón nuevo, el cuero recién lustrado y el sobretodo que le prestó un amigo. Se despidió del comerciante y enfiló al restaurante. Recorrieron en su mente, mientras anduvo el estrecho tramo, toda clase de extravíos, desde aquellos que implicaban el aspecto de su vestimenta hasta la cita propiamente tal y la mujer por la que aguardaría 3 horas en su obsesión permanente por la puntualidad, o como más tarde corrigiera, por la ansiedad perenne de tenerla cerca. Encendió un cigarrillo, apenas tuvo tiempo, apurando el tranco en el tramo final, cuando unas ínfimas gotas que, sin ser adivino, vaticinaban el aguacero inminente. El espacio reducido le dio 2 alternativas, o instalarse en la barra, opción que desechó de inmediato, o en una mesa para 2, empotrada de cara a la pared y opuesta a la primera opción, la que prefirió de inmediato en desmedro de la incomodidad que le generaban pisos altos y el estar sentado de espaldas a la puerta, pues de llegar ella antes de lo presupuestado, le imposibilitaría verla apenas arribara. Sentado en su rincón, con la panorámica suficiente para contemplar la magnitud del espacio, se acomodó en una silla mientras en su respaldo dispuso el sobretodo como posesión, como reserva del sitio escogido. Al mozo, que se aproximó para solicitar el pedido, le ordenó un café, pensando que el tiempo faltante lo pasaría acompañado de un par de novelas de Sepúlveda, que por lo breves podía terminar antes de la hora de la cita. Pero el humo de los cigarrillos, la conversación vecina, la mujer sentada en la barra y las escenas eróticas que se sucedían en el entorno no le permitieron concentrarse en la lectura. La principal distracción, la imagen de la mujer en la barra, quien sin más compañía que los diálogos que cada cierto rato permutaba con el cantinero y su idéntica belleza con la otra, con la mujer que esperaba, la evocaba en su modo de actuar, en la manera de desenvolverse, como en permanente deseo de algo a sabiendas que lo conseguiría. Esos deseos fantasmagóricamente cumplidos con la seguridad que él carecía, tan idéntica a la ejecutiva que entraría empapada por el umbral que observaba en toda su amplitud. La evocaba a ella, a la que debería asomarse más tarde, luego de salir del banco, cansada de la jornada en la que se había desenvuelto eficaz. Al menos la apariencia de su carácter así lo indicaba. La imaginaba apresurada por llegar, tomando el primer medio de locomoción al alcance, una micro, un taxi, un colectivo, y en el trayecto maquillarse frente al espejo que extrajera de su cartera. La
La imaginaba arreglándose el cabello, retocándose las cejas, encrespándose las pestañas y encima de sus piernas el saco, excusa ridícula para este encuentro. La veía bajarse del autobús, si es que era un autobús en lo que se había trasladado, y en el paradero de la plaza, molesta con el peso, ya no en sus piernas sino en su brazo o quizás puesto, para que la lluvia sin tregua no arreciara con su impecable figura. Y vendría bajo los techos, se escurriría en las cornisas, se aprovecharía de las galerías, de los árboles tupidos que aún propiciaba el verano, y descuidada pisaría una baldosa de agua, y mojada hasta las rodillas, se miraría frente a la vitrina oscura de algún local comercial, y despreocupada ingresaría a secarse con la calefacción, o apegada al incensario de un vendedor ambulante de palomitas, se rociaría del calor que éstas expanden, y deshumedeciendo los pantalones, mas no los zapatos, retomaría el trayecto. La veía caminar risueña pese a los inconvenientes de la lluvia, pese a la tensión laboral, pese al estrés de las preocupaciones y pese a la carga del saco que se hinchaba en agua. La representaba magnífica en la belleza que le daba la simetría de sus facciones, la esbeltez de su talla, y fantaseaba con ella y lo que pudiera acontecer cuando llegara. Y como en el episodio de Lustrabotas, las esperanzas de un acercamiento que no fuera ensuciado por la ausencia de ella se diluyeron al momento de la cata del café ya frío y la mueca inevitable al saborear amargura. Ni siquiera había reparado en añadirle azúcar. La chica de la barra le observaba, hallaba en los ojos de él la complicidad necesaria para regalarle una mirada persistente que replicó con otra mirada, pero esta vez alargando una sonrisa en la boca. La coquetería, la prestancia sobre la barra, la actitud, el cantinero con el mozo encargado de las mesas, con los bebedores sentados en fila en el mismo mesón, le reveló que dentro de todo su universo, él era uno más, así como también podría, en un universo paralelo, ser uno más para la mujer que él pretendía, la que aún no llegaba. Y dentro de los temores infundados, volcado a la vereda opuesta, la de los desánimos, la de los desengaños, la de tantas frustraciones, ella no vendría risueña sorteando el aguacero. ¿Acaso ni siquiera pensaría en venir? Olvidaría el saco y terminada la jornada de trabajo partiría presta ya no por coger el autobús que la trajera hasta donde él la esperaba, sino por uno que la devolviera a la confortabilidad del hogar, a la modorra de una siesta vespertina reparadora, y la ilusión de verse juntos, de una conversación próspera que continuara en una velada en su departamento, de sustentar la relación en reuniones futuras, con paseos por la ribera del río, con cartas, mensajes y llamados antes de dormir cuando no coincidieran en la misma cama, se difuminaba entre las fumadas de los clientes, se perdía en los alcoholes traídos para rellenar los hígados insatisfechos, entre los hálitos de los más chispeados, los cuales le incitaron a canjear el café sin consumir por una botella de vino, un cabernet que al embriagarlo, pensó, lo ayudaría a espantar las ideas agoreras y lo encauzaría en la lectura relegada. De la botella a la copa, examinó el color, alzando la copa a contraluz de la tenue iluminación. Y de la copa a su paladar, degustó previamente la astringencia provocada y sin vacilación bebió el contenido de un sorbo. Rellenó un cuarto de la copa y se dispuso a reiniciar la novela que, a causa de las distracciones, el marcapáginas señalaba apenas la segunda hoja, y luego de leer con demasiado esmero hasta el inicio del segundo capítulo, nuevamente se deshizo en singulares contemplaciones. La pareja de la mesa contigua. Ella, con sus labios delineados por un rojo intenso, sus piernas cubiertas levemente por una minifalda a la altura de sus muslos y más abajo, por medias delgadas que luchaban contra el frío desatado, y el escote pronunciado como si fuera hecho a bisturí, y el cabello tapando apenas uno de sus pechos, y los intentos por eludir los embates que él tenía por besarla, mientras su mano se aferraba a uno de sus muslos. Encima de la mesa, el sour pedido por ella y el whisky y las rocas por él, colegían la actitud idéntica a la de aquellos amores alquilados. El trío de borrachos en la mesa contigua, repleta de jarras de cerveza y un platillo con resquicios de quesos y una que otra aceituna, pertenecían a otro cuadro que lo abstraía, y al fondo, en el mismo lugar que desechó cuando llegó, afincada sobre un piso que él evitara por el desagrado que le provocaba, la mujer de los gestos gentiles que parecía convidarlo a instalarse al lado suyo, pero que él, sin saber ni poder incluir a cabalidad los reales significados de ellos, solo correspondía con el ceño en suspensión, alerta a cualquier nueva actividad. Limitado por el perímetro ficticio de su mesa, centro de atención exclusivamente en la mujer de miradas sutiles, las que no resistió omitir y persiguió hasta confirmar en ellas la aprobación a que él se sentara en la misma barra. Todavía restaba 1 hora para la cita, reflexionó, y la posibilidad de dejar la mesa y retomarla cuando ella, la todavía ausente pero anhelada, arribara.
Mientras tanto podía instalarse en la barra, envalentonado por los efectos del vino, con la botella y la copa y la novela sin leer, y juntos, contiguos en el mesón principal, cortejarla. La idea se le hizo irresistible. Ella había respondido que sí, que ahí estaría en el lugar, fecha y hora pactada, que sentía no poder atenderlo de mejor forma ahora, que comprendiera la incomodidad del trabajo, pero que pese a todo, con los compromisos anteriores ya cancelados para esta noche, con tono decidido le dijo que asistiría. No intentó encarrilar la conversación, más bien su postura fue cortante, antojadiza, desanimada, fría, sin darle pie a que él tomara la iniciativa, pues ella, mediante una frase de mando, lo despachó enseguida a una colega para despedirse con un beso tenue en la mejilla, apenas rozándolo con los labios, despedida que parecía cortar toda relación que pudiesen haber tenido. Ella verá tus asuntos, nos vemos. Y la joven, acaso estudiante o una recién incorporada a las huestes de la gran sucursal por la sumisión con que acataba, se acercó desde el despacho aledaño y lo condujo a su cubículo, con lo que naufragaba cualquier esperanza de una conversación próspera. ¿Acaso existían asuntos más importantes que le tenían el cerebro desgastado con el paso de la jornada? ¿O simplemente él no le interesaba? Ella, en tanto, frente al escritorio con papeles sin despachar, contratos sin firmar, varios sin siquiera leer, y otros más que por no tener agencia llevaban residiendo días en un rincón del escritorio. El tema no requería tanta vuelta, pues ya le había respondido y la promesa de su presencia estaba confirmada. El día de la cita, en efecto, canceló cualquier obligación que la detuviera después de las 5. Postergó algunas para días posteriores y desechó otras, las menos importantes, para días que nunca arribarían. Dejó de recibir llamados y a la joven ayudante recién egresada y a quien se le confiaba para que le transmitiese su experiencia, le ordenó ocuparse de cualquier imprevisto. No tomó bus, como la retrató quien ya estaba instalado en el restaurante. Tampoco se vio obligada a coger apurado un taxi, sino que, embestida de paciencia, aletargando pasos y antes que el tiempo ostentara su indeclinable fuerza, acudió a casa. Quería acicalarse, enmendar su comportamiento tosco, resucitar la coquetería de la boda, las conversaciones que la llevaron a fijarse en él, como la galantería con que actuó esa noche, siempre ambos a la sombra de los novios, pero sus miradas, acaso de envidia por la vida a la que ese par se consagraban y que los dos todavía estaban lejos de emprender. Se apoderó de una falda gris, debajo medias de idéntico color y sus zapatos negros de taco alto. No le importó la lluvia de afuera. En el torso, una blusa, no la del trabajo, sino una con el escote que instaba a mirar sus senos. En la cartera guardó lo necesario: cigarros y boquilla, una base de maquillaje, un rouge, un peine, las llaves, documentos y celular. ¿Y para qué? Si ni su número tengo. Pensó apenas guardó el aparato en su cartera. Solo recordaba su rostro. Se apeó con un abrigo largo que protegiera sus piernas del frío y un paraguas azul. Ya en la calle detuvo al primer colectivo que la condujera al centro de la ciudad. Sobre la radio del vehículo miró la hora y confirmó el inminente retraso que en su calidad de mujer se concedía. No se preocupó. 15 minutos acrecientan el interés. Con una cuadra por recorrer, abrió el paraguas. 16 varillas y un abrigo impermeable la amparaban. Solo se cuidó que no la salpicara el agua que se posaba en la calle. En el restaurante se presentó con 5 minutos menos del atraso presupuestado. Desde el ventanal atisbó el interior. Una mirada rápida auscultó los comensales y entre ellos su cita. El hombre que tan bien la conquistara en la fiesta de matrimonio, con quien incluso se visualizó esculpida en la cima del pastel como los monigotes de plástico de la ceremonia. De quien recibiera mimos, halagos y el saco al amanecer, además de la gentileza de traerle los tragos, la salsa compartida
en acompañarla hasta el mirador y juntos alabar la vista que había desde allí. Ese mismo hombre no estaba. ¿Se habrá aburrido de esperar? No, por supuesto que no. ¿Qué son 10 minutos? ¿Era este el día y no otro? ¿Era esta la hora? ¿Era este el lugar? Entró de todos modos. 3 hombres borrachos, aunque uno más que los otros, la enlodaron en piropos, guiños y besos al aire que el cantinero detuvo amenazándoles con la expulsión, imponiendo el pecho ancho y tonificado, intimidante. El cantinero llamó al mozo, quien enseguida le ofreció la única mesa disponible a esa hora, contigua a la otra donde yacía una pareja desinhibida en arrumacos, mientras en las demás se atiborraban en grupos dispares, liderados por el trasnoche que ya empezaba a apoderarse del local. Se sentía sola, estúpida. ¿Cómo había confiado en alguien que conocía de una noche, que por más interés demostrado nada tenía de familiar? Hizo un gesto al mozo y pidió margarita. Fijó en su ensimismamiento la vista en los muros, en las postales adosadas que recorrían gran parte de los íconos del mundo, en pinturas varias que, sin distinguir la firma, pertenecían a un único autor, y en una singular distribución de fotografías de actores del siglo anterior, todas en blanco y negro. En la actitud del mozo, en su habilidad para manejarse con las botellas y con los borrachos y con las copas que sobre el mostrador colgaban, y finalmente en la mirada curiosa del hombre en la barra. Lo conozco, se dijo, pero entre el ambiente y los grados etílicos, el ajetreo de aquellos que se encomendaba a la salud, la música que reverberaba al aire y el humo que difuminaba las caras, no lo distinguió. Insistieron ambos en la Inquisición. Él, en menor medida, pues la acompañaba la mujer rubia, así que repartía su atención. Lo vio señalar varias veces la muñeca, al frente, hacia el reloj de pulsera calado en el antebrazo, mientras ella consultaba la hora en su celular. 10, 20 y 30 minutos transcurridos desde que arribó, y nada. Se atrevió entonces con otro margarita, azuzada por el resto que, a la bohemia de una noche de otoño, larga, gélida y lluviosa, se entregaban. «Vamos a otra parte, que vamos a otra parte. Yo sé de un lugar más pequeño, sin tanta bulla». Le habló al oído. Estoy esperando a alguien. «Ay, si no va a llegar, no va a llegar, ya no llegó. Dale, dale, vamos, anímate». Solo van 40 minutos. ¿Ustedes suelen ser así, impuntuales? Te aguanto, pero conste que no más de lo que me lleve a tomarme el trago. Y pidió un vaso de lo mismo que había ingerido casi toda la tarde y parte de la noche. Con la cabeza en otra dirección, como si su presencia ya no valiera, pensativo, al fin pudo vislumbrar quién era la mujer solitaria que, en la mesa que él dejara, estaba instalada con su segunda margarita, porque si alguien había seguido de reojo mientras avisoraba la hora, era ella y sus acciones. Con el brazo en alto hizo un saludo, no con la mano abierta ni la palma semidesnuda balanceándose, solo una mano engorrosa sostenida a la altura de la cabeza, que ella respondió para no parecer descortés, pues sus rasgos, aunque familiares, seguían para ella en absoluta intriga. Luego ella volteó, agachó la cabeza y se escondió de quien se desligaba de la barra. Con una mano en el vaso y la otra en el paraguas, se sentía dispuesta a pararse e irse. No me reconoces, ¿cierto? Me eres cara conocida. Yo fui invitado del novio. Su cara seguía sin entender. Insistió. Del matrimonio. Me avine a tu compañera de mesa, ¿recuerdas? Ah, sí. Con Delia, sí, lo recuerdo. Escuchó el nombre punzante, arrepentido de haberse acercado e iniciado conversa, o mejor dicho, hacer alusión al matrimonio para que ella simplemente lo reconociera y clavara la aguja ardiente.
El recuerdo del saco, la noche juntos, las insinuaciones al amanecer, los llamados telefónicos posteriores y la cita concertada y confirmada. No halló más que decir, a qué más aferrarse, a qué más referirse, nada, sino que la concomitancia a un matrimonio y un par de amigos, o conocidos, los ataba. No intentó averiguar su propósito en aquel lugar. Como tanta coincidencia que también a ella la plantaran. Fue lo único que pensó, y por deferencia la convidó a la barra y después, cuando ella se negó, la invitó a otra margarita. Cuando volvió, la rubia sorbía los resquicios de ambos y volvió a insistir. ¿Vamos? Pero no le supo responder. No hay caso contigo, le dijo la mujer, y pagó su consumo, se abrigó y se paró para irse. Trastocada de tanto tomar, de mal humor por el idiota que no había asomado a la cita, secó la copa del tercer margarita. Estaba furiosa por el compromiso incumplido, las ilusiones sin consumar, la rabia de una tarde desperdiciada que a la mañana siguiente tendría que recomponer a punta de plazos postergados en el trabajo, la idea de no aceptar nada de otro hombre, tan solo de este que solo pretendía posar sobre ella su mirada hostigadora desde la barra. Frustrada de estar sola, de esperar, de sentir el orgullo alterado, de un empellón bebió lo que quedaba en su tercer margarita. No pretendía tomar el papel de abandonada. Sujetó el saco y el paraguas con los que llegó. Se despidió del mozo, luego de cancelar la cuenta y darle una buena propina, y enfiló su retirada. Él, en la barra, la vio irse sin darle señal alguna. Le había molestado tanta indiferencia. ¿Acaso, pensó, en otro momento no le importaría, pero ahora había bebido tanto que no se atrevía a entablar una conversación? Consciente del despilfarro de palabras que ni se acercarían a una conversación coherente o de la trabazón de ideas que se le irían encima de Delia, que en la puerta era ya solo un espejismo. A causa de lo mismo se sentía ingenuo, irritado. Hacía rato que Sepúlveda había desaparecido, que la intención de leer con un café era solo eso, intención, y la rubia que había reemplazado tales intenciones y que por más de una hora lo retuvo, se esfumaba. A su haber solo quedaban los restos de una botella de vino que vació para que le trajesen otra. Se arrepintió de estar ahí. No, se arrepintió de haberse empapado de ilusiones, tantas, que hasta su saco había ignorado. Se arrepintió también de la novela sin leer, del tiempo que le absorbió su inepta concentración. Quizás no. ¿Qué más da un abrigo? ¿Qué más da si no vino? Si nunca la conocí, pensó. Era por la rubia que se arrepentía. ¿Por qué no fui con ella? ¿Por qué no la seguí? Con la segunda botella aguardó horas. Me bastará para la noche, creyendo que en ella, en el transcurso de esa noche, otra chica tan despampanante como la rubia, tan dispuesta, resoluta y desprendida, quizá con tintes, pelirroja o morena, se instalará junto a él y como la anterior lo acompañara, beberá lo mismo. Lo acurrucará en su seno y, sembrada la confianza, asomará la invitación, la oferta precisa. En su borrachera, como era la tarde, trasladó su imaginación a tal probabilidad, a una segunda que le devolviera a la rubia o un símil de ella. Vagó en terrenos donde el betún regresaba con la chica que en la esquina quitaba de sus muslos manos ajenas, que luego los llevaba en su taxi hasta el departamento donde la rubia lo recibiría. Especuló con la rubia asomando junto a Delia, ambas en un amago de arrepentimiento. Creyó ver incluso a las tres, la rubia, la amiga de la rubia y Delia en la misma mesa con él. Delia y él, la rubia y él y la amiga de la rubia, una pelirroja, una morena, y el betún, él con todas, él en el matrimonio con la rubia, él y nadie. Ella, aunque despechada, resarcía la ausencia de la que fuera víctima. Mejoraba su ánimo y su humor, además de la sonrisa que, apagada hace un rato, reflejaba ahora en el retrovisor del taxi que la devolvía a su casa. Ya el tema no le daba vuelta, se desligaba. La ingesta le había hecho bien, no para derrocarla de golpe, pero sí lo suficiente para embadurnarla de prósperos augurios. ¿Qué va? Si solo era una cita, mañana, con el trabajo que tengo, ni me acordaré.
y entre risueña, despreocupada y relajada, con el desengaño relegado a su amnesia, recordó la propuesta. ¿Y si me hubiera acercado a él? ¿Y si él hubiera aceptado la invitación a la barra? ¿O simplemente el trago? Pobre, si la rubia lo dejó solo como a mí, bastaba con acercarme y hablarle nada más. Incluso teníamos cercanos en común. Bueno, a considerar para la próxima. Era tarde y no pretendía seguir en el tema. Extrajo la llave de su bolso y abrió la puerta.